Pues buenas tardes a todas y todos. Yo soy Blanca Espinosa, soy la coordinadora de comunicación de la colección Voz de Pichi. Y a nombre de toda la colección y del Centro Nacional de las Artes, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Esta charla es una charla en el marco de la exposición Cachorros de Tigre, que estamos en sus salas y en la que curó nuestro querido Héctor, y ahorita lo vamos a presentar muy bien, como se debe. La charla es del trazo al discurso, el dibujo como obra autónoma. En el marco de la exposición Cachorros de Tigre pone en diálogo obras de emergentes con tiempos de creadores consolidados. Y surge de la reflexión sobre el papel actual del dibujo en el arte contemporáneo. Tradicionalmente ha estado relegado a ser una fase inicial del proceso creativo y hoy el dibujo reclama su autonomía como un medio expresivo y discursivo. Hemos invitado a cuatro invitados y a nuestro curador, Teo Vargas, a platicar sobre este tema. Cada uno de ellos tiene una reflexión muy importante y una experiencia muy cercana con creadores del dibujo. Voy a presentarlos rápidamente. Acorté sus currículos para facilitar. Gloria Maldonado Ansó, por favor, gracias. Ella es socióloga, curadora y promotora cultural con una extensa carrera en gestión de exposiciones y promoción del patrimonio artístico. Ha ocupado cargos relevantes como subdirectora de artes visuales del Festival Internacional Cervantino y directora de difusión del Museo José Luis Cuevas. Ha organizado cerca de 400 exposiciones nacionales e internacionales, destacándose por rescatar y promover archivos de figuras como Ernesto García Cabral, que lo tenemos aquí expuesto, y también de Walter Reuter y de Humberto Sendejas y muchos otros. Fue curadora y guionista del programa televisivo Un Minuto con el Arte para TV Azteca y ha contribuido significativamente con donaciones al patrimonio nacional, patrimonio cultural mexicano, incluyendo la colección de 100 piezas arqueológicas de la familia Maldonado Ansó, así como una donación de 300 fotos de Humberto Sendejas al Museo del Estanquillo y a la del arte chino en Guanajuato también, entre muchas otras. Es impulsora de la red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia. Gloria, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Vicente García Cabral. Él es hijo del célebre artista veracruzano y es director del taller Ernesto García Cabral. También es caricaturista y promotor cultural. Vicente, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Eduardo Egea. Eduardo, gracias también por estar aquí con nosotros. Es investigador, crítico de arte contemporáneo y periodista de la Ciudad de México, donde estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y entre 2012 y 2013 fue editor asociado de la revista Arte al Día de México. Fue también corresponsal en México para la revista Flash Art Internacional y ha colaborado en la revista norteamericana Art News. Desde hace más de 20 años ha escrito cerca de 700 ensayos y columnas semanales a Genetic, estas últimas publicadas de 2011 a la fecha en el diario de circulación nacional La Crónica de Hoy. Todos sus escritos parten de su discurso donde la producción del conocimiento estético y formal en la post-periferia mexicana coopera a subvertir el dominio global del arte del primer mundo. Muchas gracias. Nuestro querido amigo Beto Adame para todos los cuates. Es fotógrafo especializado en retrato, fotos de viaje, arquitectura y estilo de vida. Su trabajo ha ilustrado cientos de campañas publicitarias, así como artículos y ensayos de importantes revistas nacionales e internacionales, entre ellas GQ, Monocle, Surface, Traveler,
entre muchas otras. De incansable espíritu creativo, Adalberto se dedica también a realizar sus proyectos fotográficos personales, los cuales van desde autorretratos a paisajes interiores, series en las que busca capturar los más diversos destellos emocionales, entre otros sentimientos y entre otras técnicas, porque yo conozco su obra y se quedó chiquito. Para su realización se apoya de cámaras inusuales, muchas de ellas instantáneas. Es padre de 2 niños a quienes ha enseñado a disfrutar de la vida al aire libre. Vive actualmente en la Ciudad de México, es coleccionista de arte y ha estado involucrado en los últimos años al apoyo y a la difusión y promoción de proyectos de diferentes artistas, sobre todo el rescate y visibilización de Estrella Carmona. Esto es muy importante decirlo, el trabajo de Beto en este hallazgo del trabajo de Estrella Carmona ha hecho, es invaluable ese trabajo que ha hecho. Estudió diseño industrial en la Universidad de Anáhuac y fotografía en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México y en el ICP en Nueva York. Muchas gracias de todas por acompañarnos. Y bueno, dejé al final a nuestro querido Héctor Vargas Salazar, porque con él vamos a abrir ahorita la mesa. Estoy pensando ahorita, te digo como la mesa, pero es importante decir que él es pintor. Él es pintor y es especialista en dibujo y gráfica. Su práctica de investigación explora el dibujo como un medio artístico autónomo. Es miembro del taller de gráfica popular y se especializó en litografía y ejerció como profesor y curador. Ha presentado exposiciones en México, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos y ha dado conferencias en instituciones internacionales muy importantes. Fue artista residente en Suecia y obtuvo un premio en la Bienal de Cali. Actualmente es profesor de la Facultad de Cine y asesor artístico de la colección Ponce Pucci, para la que curó la exposición Cachorros de Tigre. La mesa, vamos a invitar a cada uno de nuestros invitados a que nos den una reflexión en torno al dibujo y a esta oportunidad de reconocer su valía en el arte contemporáneo. Y después vamos a abrir una sesión de preguntas que ahí traigo para que cada uno pueda opinar. Entonces, yo consideraría que por estar en las salas de Cachorros de Tigre y porque nuestros invitados pueden tener un panorama general de la exposición, podemos empezar con tu... Claro que sí, muchas gracias. Gracias por esta introducción y sobre todo gracias a ustedes por venir a acompañarnos esta noche y también gracias a nuestros invitados, ponentes que pues en su generosidad la exposición no hubiera sido posible porque ellos están vinculados de una u otra manera a las piezas que pueden ver en las paredes, algunas de ellas muy importantes, en las paredes suspendidas, ¿no? Colgadas del medio también. Y bueno, les doy muchas las gracias. Y pues nada, mi intervención sería únicamente para explicarles un poco de qué se trata la exposición Cachorros de Tigre y cuál es la importancia de la colección Ponce Pucci en la elaboración de esta exposición. Porque nosotros detectamos, la gente de la colección y yo como consultor artístico, porque yo me desempeño en la colección como el consejero, el hijo del dueño, ¿no? Básicamente ese es mi trabajo. Y él me ha coleccionado como artista mucho tiempo. Entonces detectamos en la colección que son apasionados del dibujo, igual que yo, que el dibujo estaba perpetuamente desdeñado desde hace mucho tiempo, o desde siempre, no lo sé, como un medio menor, como un arte no tan importante o no tan significativo o no tan potente como puede ser la pintura, la escultura. Un medio que se relaciona más a lo mejor con las artes gráficas, que también son muy potentes y que son autónomas en sí, pero quiero decir, un medio, en fin, que no es demasiado relevante o que no es demasiado valioso para observar tanto como una pintura o una escultura. Y detectamos que eso es un problema que tiene que ver, que creemos que tiene que ver con los materiales del dibujo.
que son muy sencillos. Para que uno haga una pintura, necesitas un taller de pintura, necesitas un bastidor, necesitas una pintura clásica, digamos, una pintura en los términos clásicos de la pintura. Aquí el maestro León podría decirnos muy bien. Necesitas tubos de óleo que pueden ser ácidos o pueden ser puestos a Newton, entonces ahí también el presupuesto puede fluctuar entre muchas cosas. Necesitas una serie de circunstancias propicias para poder hacer una pintura. No se diga una escultura, que ya sea una escultura desde el modelado o desde el desbastado, es mucho más complicado poder acceder al reino de la escultura. Y para hacer, por ejemplo, un nuevo medio relativamente nuevo, como una instalación, por ejemplo, o un objeto B, o un ready-made, o un assemblage, pues ya más bien necesitas un espacio de exposición listo para poder tener esa pieza. En cambio, un dibujo te lo puedes llevar en la bolsa en todo momento, ¿no? Puede ser una pluma, puede ser un lápiz, un pedazo de carbón, un gis, una tiza, tierra, cualquier cosa. Y el medio tradicional del dibujo es el papel. Y la gente tiene, cuando digo la gente me refiero a un abstracto, pero un abstracto que nos hemos ido encontrando, tienen en la mente la idea de que el papel se va a acabar, se va a echar a perder, se va a desgastar, se va a romper. Es una idea muy extraña que desconocen, por supuesto, la gran tradición del dibujo en Occidente desde el Renacimiento, los antes del Renacimiento, donde tenemos dibujos de 400 y de los 1500 y desconocen incluso el dibujo, bueno, no desconocen, pero quiero decir, desdeñan o pasan por algo la tradición del papel chino o el Sutra del Diamante, por ejemplo, que es un documento que tiene más de 3000 años y que está hecho en papel. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso y decidimos que algún día, como colección, íbamos a hacer una exposición que apuntara a grandes valores del dibujo, por lo menos en México. Y a mí, por ejemplo, el término emergente siempre me pareció muy problemático, porque define a un cierto tipo de artista muy específico en un muy corto periodo de tiempo. Según yo, estoy seguro que puede haber opiniones diversas, pero definitivamente que hay artistas muy consolidados, artistas que son legendarios, artistas de mediana carrera y artistas más jóvenes, que ya son artistas y que han hecho cosas, pero que son mucho más jóvenes y que tan solo por un espectro de tiempo no pueden compararse con los artistas ya que están muertos, por ejemplo, o los que ya son monumentos nacionales, porque también tienen más de medio siglo muertos. Entonces, la idea era juntar una gran cantidad de dibujantes muy potentes de México y de otras partes del mundo, pero que la producción fuera mexicana. Y Cachorros de Tigre se trata de eso. Cachorros de Tigre se trata de reivindicar el dibujo como un medio autónomo de producción artística y demostrarle a la gente que el dibujo es en sí mismo una de las formas más importantes de las artes visuales. Y para darle paso a nuestro siguiente invitado, solamente me gustaría aclarar una cosa que también se me pregunta siempre, y es ¿por qué se llama Cachorros de Tigre? La exposición se llama Cachorros de Tigre porque yo tengo una relación muy cercana con los tigres conceptualmente. Me gustan mucho los tigres, es un animal que siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre me acompañan de una u otra manera, siempre traigo a mis cositas que tienen que ver con tigres. Y el tigre es un animal que está rayado, también la cebra, también la jirafa, pero no son tan potentes como un tigre, ¿no? Entonces el tigre tiene este patrón de líneas que te remite al dibujo, pero también el tigre es estepario, es solitario, es un animal que no le gusta estar muy como acompañado, y los dibujantes somos un poco igual. Nos gusta estar, el Chavo Cabral, por ejemplo, era un cuate que era el rey de la fiesta, pero cuando trabajaba en su estudio, ¿no? O sea, requiere una concentración muy grande. Es una labor muy esteparia. Es un término de Mónica Mayer, el estepario, que se lo robé ayer, la del dibujante. Y además porque en esta exposición, con tantos artistas, hay muchos tigres, realmente grandes tigres del arte mexicano y mundial, y cachorros de tigre, artistas que somos más jóvenes, que tenemos una carrera más corta, pero que tenemos el potencial, algunos, por lo menos algunos lo queremos, de convertirnos en verdaderos tigres del arte. Y si es que lo logramos, cuando nosotros seamos tigres, va a haber, naturalmente, otros cachorros de tigre que van a seguir nuestros pasos, y así sucesivamente, tanto como los artistas que son tigres
ahora en esta exposición, en algún momento también fueron cachorros de tigre. Entonces, de eso se trata la muestra. Es una muestra que nos ha salido, que nos ha hecho muy felices, que nos ha salido bastante bien, un poco tal vez mejor de lo que pensábamos, te das cuenta, que ha tenido una muy buena cantidad de visitas y cuyo éxito solamente está determinado por la calidad de los artistas, pero sobre todo por el interés del público. Y eso es lo que a mí más me gusta. Muchas gracias. Ahora invito a Gloria. Gracias, Háganos. gracias. Solo así que respecto a lo que me estás diciendo, yo me he ocupado desde hace 20 años de Chango García Cabral, bueno, he colaborado con muchísimos artistas, varios de los cuales están aquí representados, Toledo, Cuevas, Tamayo, etcétera, pero de manera así muy intensa y constante, continua e incondicional con el Chango García Cabral, ¿no? Y bueno, pues precisamente lo que voy a platicar enfatiza lo que tú estás diciendo, porque es un artista que a pesar de ser sumamente popular en su momento y como ser famosísimo, el rey de la bohemia, como tú decías, como decía Carlos Monsiváis, el ajonjolí de todos los lugares, ¿no? Prácticamente cayó en el olvido a raíz de su muerte acaecida en 68. Y esto por culpa de las instituciones, de los curadores, de los críticos de arte, que lo desdeñaron, lo olvidaron, porque bueno, son artistas cuya magnitud rebasa la familia, o sea, ellos necesitan el apoyo, la infraestructura, los recursos y todo lo que pueden aportar. Eso, las escuelas de arte, los museos, las galerías, y todos ellos se olvidaron del chango, ¿no? Y prácticamente, de hecho, el chango no aparecía ni siquiera en los libros de arte mencionados en los claros de arte, ¿no? Entonces, yo, estando en el Festival Internacional Cervantes, empecé a hacer un proyecto de rescate de archivos o de promoción de archivos. El primero con el que trabajamos fue el fotógrafo potosino Manuel Ramos, luego Ezequiel Carrasco. Bueno, no me voy a centrar demasiado en eso porque entonces mucho, pero en una de esas, trabajando con un curador con el que hace este tipo de trabajo, yo, Horacio Muñoz, dijimos, ¿qué tal si el Chango García Cabral? Yo la verdad ni sabía que era un artista olvidado, porque mi padre era fan de Chango García Cabral, la generación de nuestros padres, sí, ¿no? Todos lo conocían, y como estaba en la tele, duelo de dibujantes, y hacía los carteles de cine, cine de oro mexicano, en revistas en Excelsior, yo creo que era bastante omnipresente Cabral, con Julieta Los Moles. Entonces yo creo que muchos de la generación de nuestros padres eran fans. Yo crecí admirando al Chango, me llevó a una de las pocas exposiciones que se hizo en el Museo Carrillo Gil, después de su fallecimiento, de las pocas exposiciones que se hicieron después de su fallecimiento, una en el Carrillo Gil. Yo crecí con un posterzote de Cabral arriba de mi cama, de Pierro Selva de Farra. Entonces yo no sabía que era, no me había pedido el 20 de que era un artista olvidado, ¿no? Entonces en eso había una exposición de Miguel Covarrubias en el Museo Mural de Rivera, y hace la crónica en proceso Carlos Monsiváis y termina diciendo, justo cuando nosotros estamos pensando en hacer una exposición de Cabral, Carlos Monsiváis termina su artículo sobre Covarrubias diciendo, no sería ya justo rescatar a el Chango García Cabral injustamente olvidado. Entonces, acto seguido le llamamos a Monsiváis, nos vamos a tomar un cafecito con él y nos dice, pero así respondió Monsiváis, y nos dice, pues, qué padre que quieren hacer una exposición. Yo creo que ya no queda nada, yo creo que ya no hay obra de Cabral, que está toda dispersa, que ya no, y nos pone en contacto con su hijo Ernesto, que era el mayor, buenísima beta, no la mala idea de la mala creación de amores. No sé si pero no, sí, porque así, él era, bueno, aquí una anécdota,
Sus dos pasiones eran dedicarse a la obra de su papá y era conchero también. Entonces el 1 de septiembre se presenta en el Centro Cultural Helénico de 2023 con los concheros. Termina la presentación, se despide a los 4 miembros de los concheros, echa su speech que le gustaba a Ernesto y calla así como estaba para atrás, ¿verdad? Y una señora lo detiene para que no se suelte y así. Eso es verdad, que tuvimos esa mala educación de sus profesores. Entonces, pero era como Ernesto vivía en Ciudad de México y Vicente Vázquez es el hijo del negro, digamos, ¿no? De 3 hijos de Cabral. Básicamente vive en Huatusco, yo con quien trabajaba, el taller estaba en San Ángel, entonces con quien yo trabajaba más era con Ernesto. Y también hicimos un grupo de curadores especialistas, como precisamente Horacio Muñoz, Elisa Lozano, especialista en cine y así, para trabajar sobre sobre el Chango García Cabral, iniciar su rescate, promoción y demás. Y la plataforma fundamental fue el Festival Internacional Cervantino, ¿no? Prácticamente durante 20 años, de manera más o menos regular, el Cervantino se dedicó a la promoción, obra, investigación y todo de Cabral, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a leer unas cositas entonces, bueno, digo buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa, en particular Magali Cruz, ¿no vino, verdad? No, Magali no vino, tuvo que ir a Mérida. Y a Héctor Vargas, ella es director y curador de la colección Corsecuti, respectivamente, gracias a las autoridades del Senat que hacen posible el evento y a mis compañeros. La exposición Cachorros de Tigre, que además debería llamarse Mamás y Papás de los Pollitos. Exacto, hubiera sido muy genial. Sí. Bueno, despliega una vasta muestra de dibujos de la autoría de artistas, mujeres y hombres y símbolos y pertenecientes a distintas épocas. Han sido justamente seleccionadas. Sabemos que a Héctor le hubiera gustado ampliar aún más la lista, ¿no? Sí. Por ejemplo, que ya no pudiste incluir a César Martínez, a los siameses, Andrés Odin, a Pablo Higgins, ¿no? Pablo Higgins, sí. Exacto, ¿no? Pero un país de grandes... A Teresa Margolles. Pero en un país de grandes dibujantes como lo es el nuestro, pues resulta imposible ser exhaustivo, ¿no? Sí. Y hacer, si se todos, aunque tampoco quería ser exhaustivo, ¿no? Por lo que nos es. Y hacerle feliz a todos, por nada. No, se Entonces dice, pues yo les extiendo mi reconocimiento a todos estos artistas, pero pues en este caso, como les decía, tengo el honor de representar a uno de los máximos papás de los pollitos, ¿no? Máximos, sí. Pues, bueno, yo diría que es el máximo. El tigre, yo también lo... Chango. El tigre de tigres, es un chango. Chango. Sí. Artista cuya labor me he dedicado en los últimos 20 años de la mano de otros especialistas, como les decía, y sobre todo, ¿no? Con la familia, con Vicente aquí presente, en buena onda Vicente. Por eso yo le dije, tiene que venir Vicente, porque algo impresionante son las anécdotas que tiene Vicente de primera mano. O sea, él por su casa circulaba con toda la realidad doctorato y le decía, bueno, me tengo tío, bueno, ya nos hablaron de todo, entonces pues es impresionante, pero es mucho más interesante de lo que yo pueda platicar. Bueno, entonces nada más voy a leer un poquito. Ernesto García Cabral, alias El Chango, nacido en Huatusco en 1890, falleció en Ciudad de México en 68, brilló por su línea genial en una amplia variedad de estilos, lo cual resulta evidente en las numerosas exposiciones que le hemos organizado. Esto cuando inició ese rescate, como les decía, ¿no? Actualmente existe unanimidad en considerarlo el ilustrador más connotado de cuantos cultivaron el Art Deco en el ámbito nacional, el dibujo Art Deco. Su etapa más celebrada transcurrió hacia los años 20 y 30 del siglo XX, cuando colaboró en Revista de Revistas, Publicación Capitalina Semanal del grupo editorial Excelsior, al que pertenece el periódico homónimo y la revista Jueves, órganos informativos en los que también trabajó, al igual que en el Universal, otro importante diario.
Su trascendente labor al servicio de la prensa gráfica lo llevó a merecer el premio Mergentale en Nueva York, distinción de que lo hizo objeto la Sociedad Interamericana de Prensa. Sus distintas etapas artísticas corresponden a ciertas influencias deliberadas y a los espacios en los que colaboró, ya sea en el periodismo o en la publicidad. Mención aparte merece su labor como brillante cartelista de la época del cine de oro mexicano. Como caricaturista alcanzó una altura difícil de superar en su prolífica e ininterrumpida trayectoria a lo largo de 6 décadas, de 1908 al 68. Se murió dibujando, ¿no? Estaba dibujando y le dio un ataque en unas horas, un ataque cerebral, ¿verdad? Y dijo, no, si morirse es fácil, lo difícil está en vivir, ya moriremos. Sí, con todo y esa sutil delicadeza de la que hizo gala siempre, muchos le temían a su lápiz comparándolo con la espada que pendía sobre el cuello de Damocles y que podía destrozarlos con gran economía de trazos. Retrató un desfile inagotable de personajes, hecho que no recuerda su importancia como testigo gráfico del acontecer mundial. Su archivo constituye una invitación a repasar la historia e incluso a desempolvar algunas personalidades de México y el mundo. La presencia de Cabral en la galería, en la colección Consecuencia y en las salas del Senat, exquisito dibujante y versante caricaturista, constituye un pase de abordar para adentrarse en una trayectoria que traspasa fronteras. Como botón de muestra, desde 2012 el archivo que recuerda su obra fue nombrado Memoria del Mundo México por la UNESCO. También nos dedicamos a eso, ¿verdad? A catalogar, ordenar, socializar su archivo, que es lo que da este nombramiento, ¿no? Aparte de la calidad y la importancia del contenido mismo, ¿no? La bariste, ¿perdón? Un minuto. ¿Ya? Queda un minuto. Ya no es. La vastedad y riqueza del archivo de Ernesto García Cabral permite recrear la época agitada que le tocó vivir. Entre las anécdotas compartidas podemos narrar que en 1912 Cabral llegó becado a París. Según lo refirió Rivera, el éxito del artista veracruzano con las mujeres en la ciudad luz lo distrajo un poco de sus clases de pintura. Sin embargo, cuando en 1942 pudo admirar el mural, cuando Diego Rivera pudo admirar el mural Historia Espiritual del Valle de Toluca pintado por Cabral en aquella ciudad, Rivera exclamó: qué bueno que se dedicó a dibujar monitos, porque si no nos hubiera dejado sin chapa a todos. Muchas gracias. Vamos a pasar, maestro, para que nos cuente su visión y su experiencia. Bueno, mi experiencia. Estamos hablando aquí de Cabral, en realidad. Eso es el cúmulo de dibujo, pero no se puede hablar de dibujo sin hablar de Cabral, no se puede hablar de Cabral sin hablar de dibujo. A los 4 años ya se ponía a dibujar en la tierra con el cliente. Pasaban las mujeres con sus faldones y dibujaban sus obras de arte, hasta que alguien se dio cuenta de que tenía una actitud tremenda. Nos estuvieron apoyando, fue maestro de la escuela a los 12 años, en fin, para hablar de Cabral, tenemos aquí, por ejemplo, tengo enfrente a un ángel, y Ángel fue muy querido Ernesto García Cabral. Iba constantemente a la casa. Yo estaba chiquillo, llegaba Ángel, estaba Montenegro, no se separaba de ahí, era Constancia, Pedro Vargas, Tatanacho, que muchos de los jóvenes no saben quién fue Tatanacho, porque fue un compositor musical de primera línea. Voy a sacar unos cuantos amigos que no se puede hablar que a veces no está.
No traje mis guantes, ya me retiré. Si estuviera bien, todo. Anterior a eso, a ver qué es este. Salvador. Algo, así como hacía caricaturas. Sí, no tienen una silla. Bueno, vamos a saber lo que es este. Wow. Artemio del Valle, historiador, personaje muy querido, Cabral también estaba en la casa, pero a varios de estos les decía tíos creyendo que eran mis tíos. Mira, este es su tío. No, necesito mi hija, este lo quería sacar, hablar de la tratado de Juárez Excelsior. No sé si la alcanza. Esto ya es exterior, ya manejando el colorido. Es la revista de Jueves de Excelsior. Jueves de Excelsior, de los 30. Una pequeña anotación que se me olvidó cuando yo creo que ya no hay nada que dijo de Cabral, tanto cuando fuimos a la familia, porque resulta que los hermanos y eso, ya había aproximadamente unos 11,000 dibujos resguardados, aparte de algo de escritura que no parece muy poca la escritura de Cabral. Un nuevo grabado, la verdad impresionante, pero sí había miles de dibujos de Cabral sobre los que hemos trabajado. No, sigue hablando. Todas estas gentes que iban a casa de Cabral se dedicaban a mover. Era lo único que hacían, echarse un trago. Algunos se ponían a tocar, el otro se ponía a hacer poemas. Cabral dibujaba a todos. Este cual salió y dijo: hay una cobra. No, si es una cobra, no la saques. No hace nada. No, pues si cobra y no hace nada, es el Cabral. Cosas que constantemente manejaban la vida misma. Yo quisiera hablar de todo que acabo de ver aquí, que es una exposición, una calidad pues enorme. Y me da gusto, hemos hablado de Cabral, y al final de cuentas, aquí el maestro se ha dedicado a congregar todos estos asuntos. Para terminar, que en realidad le seguiría aquí hablando, tengo dibujos para tirar para arriba. Esto ya es copias de los muchísimos de trabajos de Cabral. Se llama Mi Pueblo, no sé si lo alcance. Lo hicimos en serigrafía porque Cabral usaba colores planos en revistas de revistas. Entonces, colores planos, serigrafía. Estas las hicimos nosotros. Esto sí se los tengo que acercar. Esto lo hizo cerca de a los 6 años, 5 años. Sí, no, ya. Así yo se habla ya mucho de Cabral. Yo estoy aquí presente, primero soy hijo de Cabral,
casi siempre termino, cuando hablo al público, siempre termino diciendo que Cabral fue un artista maravilloso y tengo dos hijos. Y al final, digo, todavía nos estamos buscando. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de los presentes que hayan permitido que Cabral esté una vez más. Como dice nuestro invitado, Vicente, así como también está el maestro Cabral, hay otros artistas con los que está conviviendo. Y Beto Adame, que si bien tiene toda su experiencia, ha trabajado en los últimos años visibilizado el trabajo de Estrella Carmona, una artista también muy importante que ha dejado muy valorable. Pues muchas gracias a la producción, muchas gracias a ustedes por venir. Ahora entiendo por qué me invitaron. Al escuchar a testimonios de la familia Cabral y de Gloria, rescatando el archivo y la difusión del trabajo del maestro veracruzano, en este caso la maestra Estrella Carmona también fue veracruzana. Ella falleció lamentablemente de cáncer en el 2011 y yo no la conocí. Yo conocí a Edu, su pareja, por 20 años cuando era director de una galería que se llama Galería L, y llevó un catálogo a mí, a la dirección de la galería, y al revisarlo me di cuenta, me acordé de los trazos que en algún momento había visto de Estrella. Estrella fue muy mediática en los 90, y yo cuando estudiaba diseño industrial y fotografía, pues leía el periódico de Reforma y otros más que llegan a mi casa y hablaban justo de Estrella. Entonces cuando vi este catálogo que dejaron en la galería, me acordé inmediatamente de ella. Me puse en contacto con Edu, en su momento me había dejado su teléfono, y cuando fui al taller, que curiosamente estaba a unas cuadras de la galería, en la Condesa, pues me quedé impactado. La verdad, tenía un archivo enorme, cuadros de formato grandes, pinceladas, manchazos, con mucho traste, con mucha fuerza la pintura. Y obviamente pues, decidí hacer una exposición de Estrella que me llevó, junto con él, nos llevó un año en realizar. Entonces, justo desde que conocí a Edu y el trabajo de Estrella, como el año siguiente, en diciembre del 2016, hice una exposición con obra solamente monocromática. Y en este caso, también incluí dibujo. A mí me interesaba tener como dos diferentes formatos. En la planta baja hice una sección de una blanco y negro, básicamente de su último periodo, del 2002 al 2010, más o menos. Y también en ese periodo también Estrella pintó básicamente en blanco y negro, excepto en algunas ocasiones, como los dibujos están aquí. En la parte de arriba, en la planta alta, seleccioné dibujos de los 90 y de los 2000, todos en grafito, pero todo básicamente era blanco y negro. Entonces, a los meses después, se nos abre la oportunidad de presentar el trabajo de Estrella en la feria Magna del 2017, y de ahí hice una selección de obra solamente de robots, que era lo que más me gustaba de ella. Pero ahí no me fui a lo monocromático, metí unas 3 piezas. En particular la central, que era la más grande, que era de 2 metros por 3, que era un robot que se estaba como desintegrando, estaba como radiando rayos de sus dedos, y tenía, era blanco negro, pero tenía color verde un tanto tóxico, que manejó en algunos cuadros de ella. Entonces incluí algunos cuadros que tenían este color particular, y otros con temática de robots. También había unos 2 dibujos, pero eran lavados en grenetina,
Era una técnica que ella también usó ya antes de fallecer, que consistía en bloquear el área de papel con grenetina con brochazos, y después poner una capa de negro encima. Entonces, a la hora de lavarlo se revelaba la imagen de los brochazos que había dejado y que había sellado previamente. Entonces, era una técnica bastante interesante, con poco control, con mucha expresividad. Y bueno, también había un robot de esa misma técnica, pero en tela. Entonces, básicamente era eso, era técnica de robot, temática de robots. Se tituló Cuerpos Reciclados. Bueno. Y eso fue en el 17. En el 18 yo salí de la galería, pero continué con la amistad con él. Y pues, obviamente el compromiso a mí me encantó la obra desde el momento que vi la obra de Estrella, me sentí comprometido en difundirla con él, porque a él le gustó trabajo, y no es nada más Estrella. O sea, a lo largo del tiempo, y me lo dijeron, de Vicente, que fallece un personaje de la talla de estos artistas, la gente se olvida, las instituciones se olvidan, tarda mucho tiempo en darles un espacio nuevamente para una exposición individual, una antológica. Bueno, en ese trabajo, antes de que él me conociera a mí, le cerraron muchas puertas. Había instituciones que no mostraron interés, inclusive también galerías. Y a la hora de que llegó a la mía, pues yo no desaproveché esa oportunidad. O sea, yo me sentí completamente comprometido en la visión del trabajo, y también en el trabajo de Edu. O sea, él, aparte de amar Estrella y quedar muy dolido por su pérdida, pues la parte de que él hiciera la difusión, continuar con la visión del trabajo de Estrella, me pareció muy importante, muy valorable, y yo me quise sumar a esa tarea, y lo hicimos juntos hasta hace poco, hasta hace 5 años. En la pandemia él fallece, y antes de que él falleciera me entregó estos dibujos, me entregó una carpeta de 40 dibujos, y 9 de ellos están exponiendo aquí. Estos dibujos fueron ejecutados entre el 2006 y 2009, cuando Estrella tenía la beca del Sistema Nacional de Creadores. Ella en los 90 ganó varios reconocimientos y certámenes, como la Bienal FEMSA, la segunda Bienal FEMSA, y también la Bienal Fino Tamayo, y el Arte Joven de Aguascalientes. Creo que en 2 o 3 ocasiones la beca de FONCA de los creadores. En este caso, igual tuvo residencias en Estados Unidos en 2 ocasiones. Entonces fue una muy prolífica, produjo mucho durante mientras vivía. Ella se desvivía porque a palabras de Edu, ella decía que lo más importante para ella era su obra, su pintura, sus gatos, y en tercer lugar, él. Perdón. ¿A qué edad falleció? Un día antes de cumplir 49 años. Wow. Ella nace el 10 de mayo y fallece el 9 de mayo. Él falleció de 59 años en abril del 20. Y bueno, antes de que llegara la pandemia, yo le pedí que hiciéramos una revisión de obra en papel, de gráfica, porque Estrella se tituló como grabadora, por eso su pintura es tan constante. Y hicimos, a partir, después de varias sesiones en cafés, me enseñó grabados en papel y estos dibujos, porque no me los enseñaba al final, porque era celoso, pero al mismo tiempo precavido, ¿sabes? O sea, yo no conozco toda la obra de Estrella, nunca me la llevo a enseñar toda, a pesar de que hice registro fotográfico para la exposición, para el catálogo que hicimos, no me soltaba todo, ¿sabes? A pesar de que tuviera garantías. Entonces, me entregó esta carpeta de dibujos. Yo le entregué 3 carpetas vacías, y cuando me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Le dije que los robots eran más que todo.
Y en la parte de los robots también incluyó dibujos de guerrilleros y otros, como el constructivista, la persona que está es como más constructivista, de industria como tal, que son los tres temas que Estrella abordó, tal cual, la industria, la guerra y la robótica. Entonces, estos dibujos pues no son conceptos como tal, porque ella nunca hizo conceptos previos a una pintura. Edu me comentó que todo esto, al mismo tiempo, pues yo lo trato de transmitir porque ellos no tuvieron hijos, entonces no hay nadie más que hable y que sepa la historia de Estrella más que Edu. Y en este caso ahora yo estoy solo promoviendo la obra de Estrella, tratando de replicar todo lo que me dijo. Entonces, estos dibujos como tal, sí hay algunos que llegaron a ser en un formato más grande, y hay de los 40 que yo tuve, y hay algunos que se vendieron. El año pasado se expusieron en una galería que se llama 62, que fue donde conocí a Héctor a través de Eduardo. Eduardo me entrevistó en la galería, me dije cómo estaba el asunto de Estrella, un juicio que hay por medio por su obra. Entonces no hay tanta obra disponible más que estos dibujos por mi lado y un par de piezas más. Entonces, pues a mí me pareció muy pertinente que invitaran a Estrella, que la integraran como tal. A mí me parece una artista extraordinaria. A Héctor también me pareció cuando me invitó y cuando me abordó, así por mail, hacía la antigüita, y después, oye, ya te puedo marcar. Entonces, me mandó la carta con la fecha que se iba a hacer la discusión, y yo, sí, o sea, como que todo muy formal, muy profesional, y te lo agradezco. Obviamente, inmediatamente, o sea, de entrada, claro que me interesaba seguir promoviendo estos dibujos en particular, porque nunca se habían expuesto hasta el año pasado. Esta es la segunda vez que se han expuesto, y probablemente el próximo año se sitúan en otra exposición que ya me avisaron. Ya me están pidiendo unos dibujos con las pinturas más grandes, con temática post-apocalíptica, que se llama no, entonces entra perfecto. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que se siga pues rolando, se puede decir así, la obra, se sigue exhibiendo, que se siga promoviendo, y que conozcan este trabajo de Estrella, que hasta el año pasado, como mencioné antes, no se había exhibido. Entonces, muchas gracias. Muy bueno, muy bien. Pues a mí a esta conferencia sobre Chemo Cabral, Estrella Carmona, me gustaría agregar unas referencias a mi hermana, pero sobre todo hablar de la exposición. Lo que quieran, y pegarme al tema de la conferencia. Solo me faltó decir que Eduardo, que además de ser un columnista de muchos años, justo que leíamos, que ha buscado visibilizar todos los alcances del arte contemporáneo fuera del mercado, es también hermano de Nuria Egea, que también forma parte de esta exposición, y también lo invitamos por eso. También está invitado por eso. Bueno, pues empecemos apegándonos al tema de la conferencia. Escribí un texto que se llama La expansión del arte contemporáneo y el dibujo como disciplina autónoma. La diversidad de expresiones en torno al dibujo como arte autónomo de la exposición Cachorros de Tigre coincide con la propia expansión del arte contemporáneo, ya que en esta curaduría se observa por igual la ruptura de fronteras entre lo popular de Chemo Cabral como ilustrador en medios impresos o el alcance masivo de Jorge Ávila al ilustrar el libro vaquero, así como ese híbrido entre ilustración comercial, historieta y moralismo, que es el muy curioso caso del Manuel Guillén. Además de los ecos de Gabriel Vargas a través de Agustín Vargas Muti, dibujante de la popular familia Burrón. Ello en contrapunto al dibujo como una forma de arte culto, como lo fue el arte nacionalista,
cuyos ecos se pueden encontrar en Cachorros de Tigre, en artistas como Jesús Reyes Herrera, Miguel Covarrubias, Manuel Rodríguez Lozano, Gerardo Murillo, Doctor Atkin, representado aquí por un magnífico dibujo de Roberto Verdesio, que es un artista muy poco conocido que sería bueno rescatar, Gustavo Montoya, con un hermoso rostro en esta misma sala, y hasta artistas tardíos al nacionalismo como Jesús Guerrero Galván, Raúl Anguiano, José Hernández Delgadillo, Héctor Javier, opuestos incluso al arte nacionalista como lo fue Juan Soriano, que perteneció a la época. Entonces, pues este es como el contrapunto entre lo popular y lo especializado junto que se puede ver en esta exposición y que es pues una primera aproximación a esta expansión del arte. Después viene la expansión del arte contemporáneo, cómo va de la mano con la propia expansión del dibujo y que se sugiere en Cachorros de Tigre con pioneros del arte contemporáneo en México como Matías Geritz, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Rodolfo Nieto, Francisco Toledo, Felipe Ehrenberg, Carlos Aguirre o Mónica Meyer. Todos estos artistas pues, han realizado mucha obra experimental desde los años 60, 70 y que ha incluido la propia experimentación con el dibujo. Hay un dibujo de 1961 de Arnold Belkin que pertenece a su etapa como surrealistas. 11 dibujos increíbles de Quirón Mercedes Navarro que están en la siguiente sala de la decapitación de San Juan Bautista de 1977 y que fueron hechos en relación, como vimos en la publicación, se nos tocó consultar en el Museo en relación a un grabado de Berger. Y de ahí hasta artistas de la generación de los 90 que han utilizado de mil maneras el dibujo como Marta Pacheco, está por acá, Fabián Ugalde, allá al fondo, Carlos San Morales, Héctor y Néstor Quiñones, Enrique Yesí, Diego Teo, etc. Todo el anhelo de expansión multidisciplinaria del arte hacia arquitectura, activismo social, cinematografía, pedagogía, ciencia o acción política que es posible hallar en tantos artistas del arte contemporáneo, ya se encontraba en el natural espíritu multidisciplinario del dibujo y que se manifiesta culturalmente antes del surgimiento de disciplinas fundamento del arte contemporáneo como la performance, video, instalación, así como la visión interdisciplinaria de Dick Higgins de Fluxus y el anhelo por romper el límite entre arte y vida de la internacional situacionista, ya que siempre ha rebasado la desesperada búsqueda de la expansión del arte contemporáneo al manifestarse el dibujo como una construcción cultural. Y esto es muy bonito para que vean cómo pues hasta parece ser que el dibujo es el rey del arte expandido a partir de eso que voy a leer. Ya que este medio de dibujo ha sido utilizado por astrónomos para describir la trayectoria de un astro, por rotulistas que anuncian una panadería o una carnicería, en los ejercicios pedagógicos con crayola desarrollados por docentes de preescolar o en escuelas primarias, médiums o sacerdotes que se comunican con los espíritus, o el más allá al trazar dibujos en estado de trance, arquitectos e ingenieros que proyectan puentes, estadios, escuelas, etc., médicos que dibujan el interior del cuerpo humano para identificar sus partes y ejecutar una cirugía, o por militares o entrenadores de fútbol que por igual abocetan sus estrategias sobre una pizarra, matemáticos que dibujan esquemas para explicar un problema topológico, físicos que describen con un lápiz un fenómeno natural, o botánicos que dibujan delicada y minuciosamente plantas y flores para determinar su taxonomía, contexto y origen. Este espíritu del dibujo como herramienta omnipresente en todo tipo de actividades humanas que acabo de describir se encuentra implícito en Cachorros de Tigre en la expansión experimental de los medios de dibujo, como sucede cuando se dibuja prescindiendo de los medios tradicionales asociados al dibujo, como lo son carbón, grafito, tinta, etc. Ejemplo de ellos es Omar Rodríguez, que está aquí muy visible, quien dibuja sombras proyectadas por sinuosas
tiras de madera. O Darío Menéndez, que está más al fondo, al utilizar el humo de una vela sobre un espejo, material que a su vez evoca la mancha del carbón o la aguada de tinta. Así como Santiago Merino, que está al lado de mi hermana, quien al recortar mangueras y montarlas sobre una superficie sugiere el trazo continuo de una línea. O Emilio Rangel, también ahí al lado, que dibuja en el espacio con alambre una representación infantil de un pícaro niño quien a su vez dibuja un falo con un tradicional lápiz escolar. Así, la expresión interdisciplinaria del arte contemporáneo, con toda esta serie de conexiones entre lo estético formal, lo experimental, lo interdisciplinario o el dibujo como herramienta omnipresente en cualquier actividad humana, nos obliga a pensar el dibujo como una actividad artística por derecho propio, como una disciplina de las artes visuales con el mismo nivel o incluso a veces más que cualquier otra disciplina o práctica del arte contemporáneo. Pero ¿cómo es que se consolida esta autonomía disciplinaria del dibujo? En Cachorros de Tigre, además de los artistas antes mencionados que articulan el dibujo al arte nacionalista y la Escuela Mexicana de Pintura, o este recurso artístico por parte de Remedios Varo o Leonardo Carrington, que están aquí ambas juntas, y quienes han participado de la formación histórica del surrealismo como discurso. En esta exposición se presentan artistas que al emplear al dibujo como herramienta central de su obra, demuestran la autonomía del dibujo como discurso artístico. Por ejemplo, Jorge Amiña elabora con virtuosismo dibujístico una serie de convenciones sobre la creación de escenas que lo empatan con los recursos comunicativos de las fotonovelas y de las propias telenovelas. Gabriel Vargas interpretó mecanismos paralelos de psicología colectiva para retratar al comportamiento comunitario y legal. O en un tono mucho más especializado, Edgar Silva ha establecido, que está aquí presente, que ha establecido conexiones entre la producción de la imagen a través de la inteligencia artificial y que Silva define como prompts, así como experimentaciones con nuevos materiales que él mismo denomina materiales ficticios. Todo basado en su personal y pues, bastante amplio desarrollo del dibujo y los elementos gráficos. José Luis Cuevas, que está justo recibiéndonos de entrada, desarrolló una completa interacción entre sus siniestros personales y recursos básicos de dibujo, como la churrada, técnica de construcción de la imagen por modulación de líneas que un artista joven, todavía, Héctor Vargas, lleva a un nuevo nivel de paroxismo y oscuridad en su serie Pesadilla en la Vía, y la cual entra en contrapunto con el sofisticado desarrollo por parte de Vargas de lo que él denomina como parásitos armados. ¿Se van a quedar con eso? Sí, tú se lo pusiste. Ok. Estos parásitos armados consisten en capas de acrílico con sus personajes dibujados a línea que al sobreponerse, o sea, ponen una de estas figuras sobre otra, o no sé hasta qué número vaya a llegar, llevan a un nuevo nivel de sugerente ambigüedad en la chulada. Así, me gustaría concluir esta breve demostración del dibujo como discurso a partir de Cachorros de Tigre con una peculiar artista, Nuria Feja, mi propia hermana, quien sin elucubraciones teóricas ni sobrecargas racionalistas desarrolló un particular discurso entre lingüístico y pictórico, emanado de su discapacidad intelectual. Ella padeció lo que antes se llamaba retraso mental, y el cual se manifestaba en su relativa incapacidad para describir de manera realista su entorno cotidiano, representando esto a través de su interés, personajes radiantes, alacenas, refrigeradores, almohadas, gatos, sillas, carretillas de carga, diablitos, moscas, frutas o incluso espacios como la cocina o el baño, etc. Y los cuales sintetizaban tal grado que se comportan como ideogramas, como los que vemos para representar las estaciones del metro. Creando así imágenes que más que describir visualmente cualquier cosa, lo que hacían era traducirlos a una idea o concepto gráfico que solo mi hermana entendía.
Y que a veces, cuando yo le decía para ponerle la fecha atrás, yo le preguntaba, mira, ¿qué es esto? La almohada. Entonces me ponía atrás la fecha y la almohada. Pero si ella olvidaba qué es lo que representaba tal grafismo, era un olvido que generaba imágenes aún más fascinantes por su hermetismo críptico. Así, Nuria, al no haber nunca tenido una formación artística ni exhibir en vida, empezando a dibujar sus propias imágenes a los 35 años, sin nunca haber tenido la intención de crear un discurso y ni siquiera de ser artista, un artista virtuoso, sea lo único que tenga, tomó sus limitaciones intelectuales en su virtud principal, logrando un amplio registro emocional que va del candor infantil a la gravedad adulta, de la alegría en lo cotidiano a la conflictiva introspección que enfrenta cualquier adulto ante el misterio, las vicisitudes y los temas de la vida, realizando su abundante obra entre 1994 y 2016 y alternando etapas de febril actividad con lagunas de producción, rupturas que le permitieron constituir 3 épocas tratadas con claras diferencias estéticas: el periodo sintético del 94 al 99, el periodo analítico del 2003 al 2005 y el periodo lineal del 2009 al 2016. Obra siempre figurativa ejecutada mayormente con crayones sobre papel, siendo conspicuo ejemplo del periodo lineal la obra sin título del 2011 que aquí se presenta y que está aquí pasando esta sala programa. Estas breves referencias a artistas dibujantes demuestran a la expansión del arte y a este como discurso gráfico y disciplina dibujística autónoma. Artistas con los cuales finalmente se alude a cómo la suma de discursos individuales determina por conformar a la propia historia del arte. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo Eguía porque nos acaba de poner el panorama de dibujo de esta exposición justo en donde queríamos, ¿no? En un discurso más allá de dándole la visibilidad en el arte contemporáneo que se merece y con estas reflexiones. Yo quiero abrir un par de preguntas, si me permiten los invitados, justo para reflexionar sobre este quehacer que a cada uno nos ha dado trabajar en la promoción del dibujo, y es cada uno cómo se ha enfrentado a darle visibilidad a un ejercicio del arte contemporáneo, ¿no? Hoy en día, ante las instituciones, ante la apertura de espacios, ante el reconocimiento de becas o de alguna otro tipo de promoción. Cada uno cómo se ha enfrentado a defender al dibujo, ¿no? En sus respectivos espacios o piezas o momentos. En mi caso, como un acto de resistencia frente a las instituciones. Verdaderamente lo que más hay, o abundan los obstáculos, las limitaciones, la falta de presupuesto absoluta, particularmente en el caso de las artes visuales, ¿no? En donde, pues sí, ¿no? O sea, el presupuesto es el más castigado de todas las áreas. Quiere que nadie cobre, que los artistas no cobren, que los jugadores no cobren, o sea, que nadie cobre. Como un acto de, yo no sé, entre que están haciendo el favor y que así funcionan las exposiciones, las artes visuales, que así deben funcionar. Pues creo que cada vez es más así, ¿no? Entonces, pero pues sí hay mucha gente con un gran compromiso y que con tal de no ceder frente a como embate, ¿no? De la inconsciencia y desconocimiento de muchas, estábamos hablando de instituciones, la gente, pues sí, creo que adopta esta actitud como de resistencia y de entrega y de compromiso, y así es como salen continuamente las cosas. Tiene un lado bueno, las artes visuales siguen visibles, siguen presentes, siguen dinámicas, pero por otro lado cada vez más
las instituciones se acostumbran a trabajar de esa manera, ¿no? Todo gratis, con la pena, no hay nada, casi traigan su propia obra, enmarquen ustedes, muéranse de hambre. Digo, yo básicamente he trabajado dentro de las instituciones, bueno, como decían, primero como 2 años en el Centro de Hacienda, y luego 6 años en el Sojuegos, y luego el Festival Internacional Cervantino, y siempre fue esa, básicamente la experiencia, cada vez más precarizado, más hasta que desaparecieron con gran escándalo del área de artes visuales del Festival Internacional Cervantino, a pesar que el escándalo no pasó nada. Y así, ¿no? Y ahora, bueno, soy independiente, pero pues ya sé que así es el asunto, ¿no? Y pues bueno, uno tiene como ese vicio y esa desvocación de seguir adelante y de brincar esos obstáculos, porque, bueno, pues para evitar como más el ataque en ese sentido, pero creo que sí se debería de regenerar esta situación. Bueno, es una experiencia. Muchas gracias, Gloria. Maestro Vicente, ¿a qué se ha enfrentado seguro en esta promoción del trabajo de su mamá? Principalmente como dibujo, ¿cómo lo ha presentado y qué es lo que ha respondido a la hora? ¿Qué respuestas ha tenido ante las instituciones, ante los apoyos, ante las becas, en el caso del dibujo específicamente? Bueno, un poco lo que comentar de su Gloria. Al final de cuentas es eso. Siempre había trabas con aspectos económicos, básicamente. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a mi padre, oiga, queremos que sea usted el secretario, no sé qué cosa. Estado de Veracruz. Es que no puede entender, la verdad es que es demasiado honesto. El dibujo, el poder plasmar lo que quiere uno no es una cosa fácil. Y acabar y a muchos otros que se dan por la facilidad de ellos. No se preocupa por generar el artista tanto sino comunicar que Cabral, en el caso de mi cuenta, que me he enfrentado prácticamente nada. Cabral hacía diferentes técnicas, hacía diferentes estilos, manejaba, tiene por ejemplo Toluca, un mural, a la cáustica. No es fácil hacer una cosa así. Lo inaugura, estaba Diego Rivero, precisamente cuando se inauguró esto. Y no lo había firmado, la se lo vio firmarlo, así de sencillo, quería estar dibujando. Yo creo que la gran variedad de artistas es lo que hacen. Que plasmar lo que sienten y no necesitan explicarlo. Hay gente que lo ve, se mueve de una o la otra. ¿Por qué pretendemos con lo mismo que Gloria lo dice? ¿Cuántas exposiciones se han hecho en Canadá? Bueno, nosotros hemos hecho muchas exposiciones, pero siempre hay estas como condiciones de apertura. Si nosotros no estamos publicando, Cabral se vuelve a caer, o sea, las instituciones la vuelven a olvidar. Eso siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos que estar todos los días picando piedra. Bueno, en el caso de Cabral, porque tienen como artistas a los que me dedico, o se vuelve a caer, o se vuelve a olvidar. Es decir, ya estamos consolidados, ya hemos hecho catálogos que están agotados, ya hemos hecho muchas exposiciones, pero siempre está ese riesgo de que se vuelva a olvidar una artista de esta magnitud y no digamos muchos otros, ¿no? Bueno, es nuestra experiencia. Esto fue, hicimos esta exposición en el Museo Carrillo Gil hace ya una buena cantidad de años. Todo lo que hay ahí era lo que estaba expuesto. Entonces decían, oiga, no hay un catálogo, me habían puesto el periódicos que realmente le habíamos conseguido. Iban por la revista para entenderse de qué se trataba de todas estas cosas. A tal grado de que se acabó la impresión de esto y volvieron a hacer una más. Para que fuera popular, así de amplísimo acceso, papel de reducción. Para que llegaran todos los Cabral, hizo 2 exposiciones.
una en 1919 aproximadamente y otra poco antes de morir. Dos exposiciones. ¿En dónde fueron, maestro? Sin embargo, ¿En dónde fueron las exposiciones? una fue en Excelsior, a la entrada del Excelsior, en la pared, pegaron sin marco, sin nada, qué sé yo, pimientos, dibujos de Cabral. Y la última, fue otra vez del gobierno, el Museo Nacional de Arte, así de fácil, me parece que fue en el centro, cerca de la avenida. Son las únicas dos que ha hecho Cabral. Y esta última que hizo, sacó a la venta varias cosas. Cada que tenía que viajar Cabral, tenía que adelantar su trabajo. Me voy 4 días, tenía que hacer 4 días para el periódico uno para la revista Ken. En fin, hay gente que nace para sí, muchos de los que aquí estamos. Es lo que hacemos. Y vamos a inspirar mi opinión al respecto, sacar un Cabral, fue eso. Fue simple y sencillamente eso. Salía con se paraban afuera a dibujar al tipo que iba a aparecer en su caricatura de todo eso. Ay, sí, sí, pasa, me encanta que contestes por mí. Bueno, también agradezco todo lo que se ha podido hacer a través de las instituciones que son fundamentales. No seamos tan dramáticos. Beto, ¿a qué te has enfrentado con la promoción del libro de Tigre? Pues la verdad es que no puedo ser tan negativo al respecto. A quien le tocó picar más piedra fue lamentablemente, como dije, falleció en el 2011 y días después falleció Leonora Carrington. Entonces opacó completamente, digamos, el luto de Estrella y la difusión de su muerte. Entonces, también en el 2012 fallece Raquel Tibol, y Raquel Tibol fue amante y protegió, digamos, Estrella Carmona fue protegida de Raquel Tibol, de la nuestra Raquel Tibol por muchos años. O sea, creo que hay una historia de que Estrella conoció a Raquel Tibol cuando Estrella tenía 10 años en Puerto de Veracruz, y ella fue una plática de Frida Kahlo en un museo, y Raquel Tibol le sugirió venirse a la Ciudad de México a estudiar en la Esmeralda, y eso hizo 4 años después. Ella vino a los 14 años a la Ciudad de México a estudiar en la Esmeralda. Entonces, Edu mandó muchos correos, tocó puertas en instituciones, en museos, y hasta la fecha no se le ha hecho una exposición individual post-mortem adecuada en una institución a Estrella. Se le ha hecho como homenajes y cosas en casas de lectura y demás en Veracruz. Edu le organizó una exposición en una galería independiente que se llamaba Eje, que estaba en el Eje Central, que me parece Héctor, ahí fue cuando yo estaba un chamaco. Ahí conociste. Yo con ese catálogo como di con el trabajo nuevamente de Estrella. Entonces, desde que yo la he promovido, hace casi 10 años, he tenido buena respuesta. El dibujo como tal, para contestar tu pregunta así concisamente, me ha costado un poquito más de trabajo colocar o vender, en este caso, que una obra en acrílico o en óleo. La gente como que bien dijo Héctor, que lo demerita un poco más, ¿no? Como que no le da el mismo valor a una obra en papel por los cuidados, que tal vez no tiene un valor comercial tan importante como una obra en lienzo, en este caso. Pero ahí vamos trabajando creo que al escuchar a Gloria, es algo de resistencia, y así seguirá siendo toda mi vida, creo. O sea, que va a seguir siendo así. O sea, no sé, hacer una exposición y olvidarte y sacar un catálogo y olvidarte. Hasta la fecha no he podido yo sacar un catálogo. Próximamente estaré buscando
apoyos para hacerlo, una publicación que se merece, tampoco existe algo formal estrella. Hay catálogos como el de la Galería Eje y el que yo hice cuando estaba en la Galería Eje, pero son tirajes muy pequeños, no se ha hecho un libro como tal todavía, y en esas también se trabaja. Muchas gracias. Eduardo, ¿cuáles son los retos del dibujo para entrar a la escena del arte contemporáneo en México? Ninguno. Ya pertenece al mainstream del dibujo. Y cualquier forma arriesgada. Lo que creo que sería bueno señalar es que hay una división entre la gestión del arte desde la iniciativa privada y desde el Estado. Ha sido desde la Sociedad de Arte Moderno, que hizo una exposición de Picasso en el 44, o a los 3 años una exposición de su invento de Limba, que por cierto hay la curiosa anécdota de que los Ares que poseían la obra de Duchamp se acercaron al Limba después de buscar por muchos museos e instituciones en Estados Unidos, y el Limba pues lo rechazó. Entonces, bueno, pues es la rutina. Hay que entender a partir de este caso de que Limba rechazó todo el tono, que quitaron los Ares, una cosa más importante. Hay que entenderlo como, pues es que el gobierno le importa un bledo, solamente utilizan políticamente al arte, muchas veces para tomarse la foto o para crear un entorno de simulación democrática, de libertad de expresión hasta cierto punto, cuidado del Estado. Y en la gestión privada, pues también hay excesos, también hay un lado pues mercantilista, pero algo que es importante es la tensión entre ambos polos, lo privado y lo público. Y entre lo privado están las propias iniciativas del artista para crear su propio mercado. El problema de que si se sale del mundo del arte establecido puede llegar a crear un gran mercado, como por ejemplo Javier Marín, pero es alguien que el mundo del arte lo repudia, porque pues, es un artista realmente que es solo decoración. Entonces es como establecer un balance entre las iniciativas privadas, las propias iniciativas de los artistas que podemos ver como privadas, la articulación con iniciativas, con instituciones privadas y el contrapunto que establece con el sector público, el Estado, que también pues, tienen sus intereses. Es la única manera en que se va a poder realizar. Y yo creo que un contrapunto para que exista esta reglamentación entre lo privado y lo público es recurrir a una especie de árbitro, que es el contexto internacional. En la medida en que los artistas hagan carrera afuera, pueden incluso fortalecer su independencia económica, ganando en dólares o en euros. Hay artistas que son desconocidos y que tienen una carrera fuera de México. Y obviamente están las grandes estrellas que son que forman grupos de poder muy excluyentes, muy elitistas, como Uribe Sultan. Pero pues han hecho las cosas bien, les ha ido bien, y en México se les envidia, se les ataca, se les critica también de manera fundamentada, pero pues han logrado quitarse del lado la indiferencia del Estado, que en cuanto el Estado ve esas repercusiones fuera, pues tiene que cuadrarse y aguantarse y darle al proyecto Chapultepec a Gabriel Orozco. Entonces, pues esa es la cuestión. Yo ahorita vengo de escribir 2 columnas sobre una exposición jurada por el PAC, que es una instancia muy privada de mí. Está Aimee Serpige, que es esposa del CEO de Bimbo. Está también atrás Eugenio López Alonso. Y apoyaron una exposición de artistas de mesa que se hizo en el Centro Cultural de Nesa, una exposición bien balanceada, hecha por gente del entorno regional,
Y bueno, pues fue la primera vez en un mención de Verde que fue uno de los involucrados que se reunieron artistas de NES. Y luego hubo una improvisación en otra exposición que se llamó Luces de Nueva York, que se inauguró la semana pasada y que está en la calle General Pi, en un bar trendy. Entonces los trajeron a todos estos artistas de Nesa, aumentaron unos más, algunos como Canto Maya, porque metieron ahí 2 o 3 artistas white chickens, pero fue muy interesante ver a todos estos artistas ahí reunidos, poniendo el pie para sus propias iniciativas. Luis Valverde pues, ha creado la Feria Feral, tú participaste, y pues es parte de este entorno de, pues bueno, pues al estado le importamos un dedo, pues hay que rascarnos con nuestras uñas. Y yo siempre he pensado, es como una especie de fantasía estético-política, bueno, pues vamos a empezar a hacer arte en contra del gobierno y a hacerlo por el mundo, y con la firme intención de destruir la imagen del presidente Turco. Y verán cómo entonces se encuadran, entenderán el potencial político del arte y dirán, cuidado con esos cabrones, aumentenles las becas y el presupuesto. Entonces más o menos por ahí las cosas. Son buenas fórmulas para el mercado. Y le dejo la última pregunta a nuestro querido ex. Después de Cachorros de Tigre y esta visibilización del grupo, ¿qué reto sigue? O sea, ya hay una exposición, ya visibilizamos, ya lo dejamos inscrito, ¿no? Una bandera muy poderosa para la CPK. ¿Qué sigue? Bueno, es una respuesta que tengo que dar en 2 términos. En primer lugar, pues sigue, por mi parte, seguir investigando y seguir tratando de por lo menos acercarme a ser el artista que me interesa ser, que es un trabajo diario, de todo el tiempo, porque a mí, sobre todo, es muy extraño, pero lo voy a decir, a mí me interesa mucho la pintura, pero pues el dibujo nunca lo voy a abandonar, porque el dibujo a mí nunca me ha abandonado. Entonces, el dibujo es como un amigo fiel al que siempre se puede recurrir. La pintura es como esa amigo conquistable que rechaza, y esa parece que va a ser el tenor de mi vida. Y en torno al espléndido trabajo que hemos hecho y al muy buen equipo que hemos construido, pues creo que sigue tratando de abrirme puertas a diferentes artistas, a diferentes temáticas, diferentes técnicas, y a muchas más cosas que hacer, no solo con el dibujo, sino con toda la intención de la colección Consecution, que es mucho más, o que engloba mucho más cosas que solamente exponer el dibujo. Tenemos, creo que puedo adelantar algunas cosas, tenemos pendiente con Beto una exposición acerca de Estrella Carmona, por ejemplo. Tenemos con Gloria la posibilidad de tener un lugar para recibir a infancias que les interese el arte. Tenemos un montón de proyectos que podemos ejecutar, que queremos llevar a cabo. Está la propia posibilidad de itinerancia de esta exposición, la integración de nuevos artistas, publicaciones, en fin, hay una gran cantidad de cosas que yo como operador de la colección les puedo decir que se van a estar activando o que queremos empezar a activar para invitar a todo el público a que se sigan integrando a este gran proyecto, ¿no? que empezó sí como una colección particular, pero que estamos transformando en una cosa que es más como un laboratorio de proyectos culturales y artísticos, y esperamos que eso pueda seguirse dando de una manera tan orgánica y tan feliz como hasta ahora. Aquí tengo a uno de mis más cercanos colegas y a uno de los artistas que más admiro contemporáneo, Julián Silva, y es muy probable que hagamos una exposición juntos este mismo año. Entonces hay muchísimas cosas que estamos tratando de activar y que pues, yo espero que ustedes puedan irse enterando si es que les interesa, y les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros y que hayan venido a ver el Cachorros de Tigre. Y pero